La intención de tocar este tema es lindo porque cuando decimos la frase que se haga justicia, hay veces la decimos de una forma imparcial, pero en otras ocasiones se la pronuncia de forma vengativa, que se haga justicia. Como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a practicar la justicia y a hacer la justicia, y con la ayuda de la palabra de Dios vamos a ver cómo prepararnos para poder practicarla y cómo ejercerla. Pero por ejemplo, primero, ¿qué es justicia? Yo acá tengo algunas definiciones. Una dice inclinación a dar y reconocer a cada uno lo que le corresponde. Una frase que de ejemplo puede ser: actuó con justicia y sin dejarse llevar de favoritismos. Otra definición dice: lo que debe hacerse según el derecho o la razón. Una frase dice: el pueblo espera justicia de sus gobernantes. Esto lo toca muy de cerca. Después, otra definición: organismo o autoridad encargados de aplicar las leyes y de castigar su incumplimiento. Un ejemplo dice: el delincuente cayó en manos de la justicia, presentó un recurso y la justicia sentenció a su favor. Después podemos ver casos donde se hace justicia, dice: tratarlo como le corresponde por sus propios méritos o condiciones. Y hay dos ejemplos que dicen: por fin le hicieron justicia y le concedieron un premio tan merecido. Yo los invito a que busquemos Segunda Crónicas, capítulo 17. En ese entonces, antes de leer esto, en la historia había fallecido el rey Salomón, y en el pueblo de Israel, que estaba conformado por 12 tribus, hubo una división. Se formó la tribu del norte, que es la que se llamó Israel, estaba conformada por 10 tribus, y la tribu del sur, que era llamada la tribu de Judá, y que estaba conformada por 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín. En Israel reinaba Acab, mientras que en Judá reinaba el rey Asa. Si uno puede ver la historia del rey Asa, hay muchas cosas positivas. De hecho, está bien reconocido. Reinó 39 años en Judá, donde los primeros 35 años fueron muy buenos. Y los últimos 4 no tantos, porque dejó de poner la confianza en Dios. Ahora, el rey Asa falleció, y en la antigüedad sabemos que el que sucedía al rey que moría, subía el hijo. En este caso, su hijo Josafat. Y ahí nos centramos entonces en Segunda Crónicas, capítulo 17, versículos 1 y 2, dice: luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono, y fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque de Israel. Estableció tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y asignó guarniciones adicionales en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. Vamos a ver 4 puntos necesarios que como hijos de Dios necesitamos aprender y desarrollar para practicar la justicia. Y esto lo vamos a ver a través de decisiones y acciones que hizo Josafat. En primer lugar, dice que fortaleció a Judá con tropas. ¿Qué significa una tropa? Es un conjunto de soldados que trabajan en equipo de forma sincronizada para combatir al enemigo. Todos juntos, unidos contra el enemigo. Cuando somos hijos de Dios, nosotros entramos a formar parte de lo que se llama el cuerpo de la iglesia, ¿no? El cuerpo de Cristo. Y necesitamos estar rodeados de hijos de Dios también.
Si a mi alrededor no tengo una tropa bien definida, viene el enemigo y me va a llevar puesta. Punto número 1 que hizo Josafat: estableció tropas, fortaleció su propia ciudad, que ya estaba fortificada, porque el padre había hecho las cosas bien. Sin embargo, lo que primero hizo es desarrolló para que las cosas las hagan en equipo. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos apoyarnos en los hermanos, cuando estamos bien y cuando estamos mal. Es fácil cuando estamos bien porque nos juntamos, nos reímos, pero cuando estamos mal, cuando nos aprieta por ahí el zapato, a veces no tenemos la sinceridad o las ganas, o nos da vergüenza pedir ayuda. Sin embargo, el Señor nos manda a que nos amemos los unos con los otros y a que trabajamos, hagamos las cosas en equipo, en tropa. Una guerra no se la pelea solo. En la palabra de Dios encontramos muchas veces ejemplos del pueblo de Israel que sale a enfrentar al enemigo, y en donde siempre el enemigo era mucho mayor en cantidad de personas que ellos. Seguimos avanzando. Ese es el primer punto. En segundo lugar, Segunda Crónicas capítulo 17 versículo 3, leímos los primeros dos. Dice: el Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. ¿Quién estaba con Josafat? El Señor. ¿Qué Señor? Dios. Josafat dice: el Señor estaba con Josafat. Juan capítulo 15, versículos 5 al 7, el Señor Jesús dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí, separados del Señor, no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Cuando queremos hacer un fueguito, un asado, buscamos las ramitas, las prendemos fuego y quedan ahí, desaparecen las ramas. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí, dice el Señor Jesús, y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Separados de mí, dice el Señor Jesús, no podemos hacer nada. Josafat esto lo sabía muy bien. El Señor estaba con Josafat, dice la palabra de Dios. Veníamos de ver el primer punto, que decíamos que solo no podemos pelear la batalla que tenemos todos los días. Pero sobre todas las cosas, no podemos estar sin la compañía del Señor. Si no tenemos una relación con el Señor, no podemos avanzar. El Señor tiene un propósito y nos toca a veces pasar situaciones en donde decimos: che, esto no es justo, no puede pasarme esto. Pero el Señor tiene un propósito. Pero para entender ese propósito, primero tenemos que saber transitar nuestros días congregándonos y también tener una relación con el Señor. Ahora, el Señor, dice, nos busca de una forma permanente para tener una relación con nosotros. Y si necesitamos practicar la justicia, necesitamos tener una relación con el que la otorga. Busquen Isaías capítulo 42, versículo 1. ¿Alguien lo quiere leer? Del 1 al 7. Aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo
por luz a las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saquen de la cárcel a los presos, de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Bien, es un pasaje profético y acá está hablando del Señor Jesús, quien iba a hacer justicia. Ahora, si pretendo hacer justicia y practicarla, debo estar en comunión con quien la da. Veamos en 2 Crónicas, los versículos 4 al 6, el resultado de haber estado en comunión con Dios. Dice, versículo 4, buscó Jonatán, ¿no? Josafat, perdón, más están atentos, muy bien. Josafat buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del trono de Israel. Por eso, el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. Cuando uno tiene una relación con el Señor, nuestra vida va a recibir bendición. Josafat tenía una relación con el Señor. Dice, el Señor estaba con Josafat. Ahora, estos versículos dice, buscó a Dios. Era ida y vuelta. El Señor siempre está. Nosotros somos muchas veces lo que le clavamos el visto y no lo respondemos. Pero Josafat tenía una ida y vuelta. Ahora, dice, buscó a Dios al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Habíamos explicado casi al inicio que se había dividido todo el pueblo de Israel en dos grandes tribus. La otra tribu, la tribu del norte, también eran pueblo de Dios, pero tenían prácticas que no honraban a Dios. ¿Podría haberse seguido con ellos? Y sí. Sin embargo, él decidió tomar otro camino. Y ahora esto me lleva a contarles algo que escuché hace poco. Y les pregunto a ustedes cómo podrían ejemplificar con qué color o qué cosa a la santidad. Les pregunto. Claro, uno asocia el color blanco con la santidad. Sin embargo, lo que aprendí hace poco es que la santidad no es un color, sino es una posición. Porque cuando recibimos a Cristo en nuestra vida cambia de posición. Estábamos en las tinieblas y pasamos a la luz. Estábamos espiritualmente muertos y con Cristo tenemos vida. Nuestro destino era el infierno sin Cristo. Sin embargo, con Cristo nuestro destino es el cielo. Estábamos rodeados de pecado y estábamos condenados. Sin embargo, en Cristo estamos justificados. Éramos prisioneros de nuestros propios delitos y pecados. Sin embargo, somos libres cuando recibimos al Señor. Nuestra posición cambia. Estábamos sin Cristo y después estábamos con Cristo. ¿Cuándo surge esto? ¿Cuál es la fuente de todo esto? Romanos capítulo 8, versículo 11, dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Josafat sabía que necesitaba vivir una vida santa, apartada de las cosas paganas, que por ahí el pueblo estaba justificado y dice, bueno, lo de la iglesia lo hacen también, podría haber dicho. Sin embargo, él sabía lo que a Dios no le agradaba. ¿Por qué lo sabía? Porque tenía una relación personal, tenía una relación continua, una relación de todos los días, y sabía que su posición era con Cristo. Muchas veces nos olvidamos de la posición en donde estamos.
Pero esto nos llama a reflexionar, me llama a reflexionar, a decir, bueno, necesito tener una vida de comunión con el Señor. En tercer lugar, vamos a avanzar en el tiempo y Segunda Crónicas capítulo 17, versículos 7 y 9, 7 al 9, perdón, dice: en el tercer año de su reinado, o sea, le llevó tiempo todo esto a Josafat. Primero armó tropas, después se encargó de tener una relación con Dios, y ahora fíjense, en el tercer año de su reinado, Josafat envió a sus funcionarios ¿a qué? A enseñar en todas las ciudades de Judá. Entre los funcionarios estaban Ben-Jail, no Benihil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. Juntos con ellos envió levitas, incluidos Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. También envió a los sacerdotes Elisama y Joram. Llevaron copias ¿de qué? Del libro de la ley del Señor, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando a la gente. En tercer lugar, escuela. Josafat hizo que el pueblo de Dios aprenda la palabra de Dios. Y nosotros podemos decir, bueno, yo cuando me junto los sábados puedo aprender de la palabra de Dios. Y eso está bien, porque lo hacemos. Sin embargo, necesitamos diariamente tener un contacto con la palabra de Dios. Porque Josafat envió a funcionarios a que enseñen. No sé si todos los días tenían clases. A veces hay paros, a veces hay un montón de situaciones que por ahí no daban todos los días clases. Pero nosotros necesitamos tener esa escuela diaria para aprender de la palabra de Dios. Porque siempre va a haber cosas que nos van a enseñar, vamos a aprender nuevas de parte de Dios. El resultado de esa escuela, versículo 10 al 12. Entonces, de Segunda Crónicas, ¿no? Capítulo 17. Entonces, el temor del Señor vino sobre todos los reinos vecinos, no solamente ellos, sino todos los reinados de alrededor, aparte de Israel, de todos los pueblos enemigos, para que ninguno de ellos quisiera declarar la guerra contra Josafat. Algunos de los filisteos le llevaron regalos y plata como tributo, y los árabes le llevaron 7.700 carneros y 7.700 chivos. Entonces Josafat llegó a ser cada vez más poderoso y construyó fortalezas, volvió a fortalecer acá, y ciudades de almacenamiento en todo el territorio de Judá. Cuando buscamos y practicamos la palabra de Dios, las bendiciones llegan. Cuando estamos en comunión, cuando buscamos al Señor, cuando estudiamos la palabra de Dios, el Señor bendice nuestras vidas. A veces pueden venir las pruebas, y las pruebas no son del enemigo, son de parte del Señor, para seguir enseñándonos. Y vamos a leer después un texto, pero el Señor pretende de nuestras vidas que cada vez seamos más puros, más santos. Ahora, último punto. Segunda Crónicas, más adelante, capítulo 19, versículos 5 al 7. Ya vimos todo lo que fue haciendo Josafat en el pueblo de Judá. Versículo 5 dice: nombró jueces en las ciudades fortificadas por toda la nación y les dijo, presten atención, piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio. Recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Él estará con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso. Teman al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. Y el versículo 9 dice: estas fueron las instrucciones que les dio.
Ustedes deben actuar siempre, no a veces, con el temor del Señor, con fidelidad y con un corazón íntegro. Como coronación a todo lo que estaba haciendo Josafat, primero, debían trabajar en tropas. Segundo, debían tener compañía perfecta con Dios, de ida y vuelta. En tercero, ir a la escuela espiritual, aprender de la palabra de Dios de forma individual y congregacional. Y termina y se focaliza en hablar sobre la integridad. El Señor es justo. Muchas veces decimos que Dios es amor, y es así. Pero Dios es un Dios justo. Él es el que hace la justicia. Él es justicia. Y nos llama a actuar con integridad. Es un proceso. Lo mismo que la santidad. Nosotros, a la santidad es una práctica que vamos tratándola de desarrollar. Tenemos obviamente nuestras subidas y bajadas. Pero Dios pretende de nosotros que seamos cada vez más, la palabra es perfectos. Busquemos 2 Timoteo capítulo 3, y es lo último que vamos a leer, versículos 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Acá ya estoy leyendo la versión 1960. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer, ¿no?, cada uno de nosotros, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para llegar a este escenario es un camino, es un desarrollo. Los que están en la escuela no llegan a 6º año sin pasar por primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Es un proceso. En la vida espiritual también tenemos que hacer ese proceso. Y es todos los días. Y es entender que nuestra vida congregacional tiene que estar, nuestra relación individual con el Señor tiene que estar, que puertas para adentro necesito aprender la palabra de Dios y necesito tener una vida con integridad. Es lo que el Señor demanda de sus hijos. Ahora, para ser sus hijos, esa parte, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas hechas por el Señor. Sin embargo, para ser hijos de Dios tenemos que creer en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por cada uno de nosotros. No sé, algunos los conozco, otros no tanto, pero lo que el Señor nos manda es anunciar este Evangelio. Podemos aprender un montón de cosas, llenarnos de sabiduría, porque en la palabra de Dios hay muchas cosas sabias. Pero si dejamos el centro, el eje de la palabra de Dios, que es creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no sirve de nada. Así que el Señor, si no sos hijo de Dios, ojalá hoy puedas tener ese encuentro con el Señor, y si somos hijos de Dios, podamos poner en práctica estos 4 puntos. Que el Señor nos bendiga.